Bien, niño, dale el anterior, El tema de hoy, jóvenes, de vital importancia para su formación como médicos, que es el examen de orina. ¿Sí? ¿Por qué digo vital importancia? Porque así sean ustedes neurocirujanos, proctólogos o médicos generales, van a necesitar saber interpretar sí o sí un examen de orina en cualquier momento, ya sea para su familiar o para ustedes mismos. Se van a dar cuenta después de esta clase que cuando vayan a otras ocasiones, muchos médicos cometen muchos errores al interpretar un examen de orina. Lo interpretan mal. ¿Por qué? Por desconocimiento. Y prefieren dar medicación a razonar un poquito, a investigar, no sé. El examen de orina, jóvenes, no es solamente para diagnosticar infecciones urinarias. No, se puede hacer seguimiento, te puede sugerir o confirmar muchas patologías sistémicas, desde lo que es la simple diabetes hasta patologías inmunológicas como el lupus, si sabemos interpretar correctamente. ¿Sí? De ahí que la omisión de una correcta interpretación puede costarle, no sé si la vida al paciente, pero sí se le puede complicar mucho la vida con patologías que hemos omitido al no saber reconocer e interpretar este examen. Y el examen de orina no es solamente uno, el EGO que conocen ustedes. Existen alrededor de 4 a 5 tipos de exámenes de orina diferentes, con nombres diferentes. Desde el más sencillo, el parcial de orina. Luego viene el examen general de orina, examen de orina completo y orina de 24 horas. Y así existen unos 3 o 4 más. Lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, en este temita, vamos a ver sobre el análisis del examen general de orina. Del examen general de orina. Vamos a ver qué es lo que se analiza, qué patología nos puede llegar a sugerir o dar diagnóstico confirmatorio, desde el procesamiento, la toma de muestra, qué células debemos tomar en cuenta para su interpretación. ¿Sí? Y eso, y con certeza ustedes ya han hecho parte de este estudio en bioquímica, con certeza las tiritas reactivas, les han hecho orinar, les han hecho tomar algunas sustancias y ya vamos a ver parte de eso. ¿Sí? Dale clic. Uno más. Perfecto. El examen de orina, ¿qué dice ahí? Que es una serie de exámenes, o procedimientos por los cuales se analiza y se procesa una muestra de orina, ya sea al azar o una muestra solicitada en una hora determinada, que nos puede llegar a sugerir, dar diagnóstico, una vez más repito, de patologías tanto de la vía urinaria, desde ya, y patologías sistémicas. En cuanto a las indicaciones, estas son unas cuantas en forma general. Evaluación general. Habitualmente una mujercita, que son las mujeres que se realizan exámenes generales de orina, tendrían que hacerse mínimamente 2 a 3 por año. Lo mínimo. ¿Existe para qué? Para un apto médico, para hacer actividad física, chequeo general. No necesariamente sospechando una patología. Obviamente se solicita un examen de orina cuando sospechamos de una infección urinaria alta o baja, ¿verdad? Y aquí una de sus compañeras en el otro grupo me dijo: doctor, ¿es cierto que con el examen de orina yo puedo indicar o determinar si la infección urinaria es alta o baja? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no, nada más? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un dato que te puede indicar de que, no digo de que esté mal, después lo pregunto, lo cuestiono. ¿Hay algún dato en el examen de orina que te indique es infección urinaria alta, es baja?
No, gente, no. La infección urinaria, el examen de orina solo te indica es infección urinaria, nada más. Lo que te indica que es alta o baja es que la semiología del paciente, cuando tú le haces esto, ¿qué es? ¿Alta o baja? Alta, porque está inflamada la vía urinaria alta, el uréter, cuya percusión lumbar positiva, colocan ustedes PPL, eso es alta. Si la paciente o el paciente se queja de dolor o sintomatología infraumbilical, es baja. No hay ningún dato en el laboratorio que te indique que sea alta o baja. No existe. No existe. ¿Sí? Para que tomen en cuenta eso. No se hace el diagnóstico o el seguimiento de esta patología, de la diabetes. Recordando ustedes que en Brasil se descubrió lo que era la diabetes, en la selva, en la Amazonía. Hubo uno de esos choquitos que va a la selva, en teoría de turista, y va por otros motivos, y resulta que entra una población y ve que los de la población orinaban cerca del hormiguero y las hormigas se acercaban a la orina. ¿La orina tiene glucosa, sí o no? No. Locos. No tiene glucosa. Normalmente no tiene. Jóvenes con cano luego van a hablar. No tiene glucosa. Normalmente. Se hace positiva la glucosa en mi orina cuando excede los 180 miligramos por decilitro en sangre. Entonces, si yo veo mis tiritas de activa como glucosa positiva, sospecho que el paciente puede ser que sea diabético o tenga una hiperglucemia, cualquiera de las dos. ¿Sí? Cetoacidosis. Cetoacidosis implica que una descompensación o una complicación seria del paciente que es diabético. Cetoacidosis diabética, es una emergencia médica. Y cuando ustedes tienen un paciente que es diabético y que supere los 350 miligramos por decilitro del glucómetro, puede estar haciendo una cetoacidosis. ¿Y qué debería pedirse por protocolo? Determinación de cuerpos cetónicos en sangre y en orina, además de una gasometría arterial. Si sale positivo cuerpos cetónicos en orina, estamos frente a una cetosis, no cetoacidosis, cetosis diabética o hiperglucémica, y eso es emergencia médica. Se te puede morir el paciente porque las cetonas son negativas por si acaso en orina. Nefropatías, desde ya, la presencia solamente de algunos cilindros, que vamos a ver qué son los cilindros, y algunas células nos indican posibilidad de que el paciente esté cursando con ¿qué? Patologías renales. Litiasis urinaria, desde ya, sí, obvio. Si tengo cálculos en la vía urinaria, voy a determinar en la orina la presencia de estos, o me sugiere la presencia de estos. Y así una infinidad de patologías. Lupus, Sjögren, síndromes, mil y un síndromes con el examen de orina. Recordarles que no solamente para decir es ITU o no es ITU. El médico que desconoce eso solamente sabe eso, que es para infección urinaria. Pero no es así. Bien, la composición. La composición de la orina, miren, 95% es agua de lo que orinan ustedes. Un 5% son los solutos. Entre los componentes de esos solutos son los que dan la coloración, la presencia de células y cristales. ¿Sí? Entre el urinógeno, la urea, los urocromos, etcétera, etcétera, son 5%. Nada más. Ahora, para la recolección, ustedes deberían saber eso. Que a todo paciente que se le pida un examen general de orina o un examen de orina parcial, ya sea se le debe solicitar, decía al paciente, te estoy pidiendo un examen de orina, vas a ir a la farmacia, vas a comprarte el frasquito de tapa roja, que cuesta 2 pesos, dejas la muestra y me lo traes. La mayoría de los estudiantes, de los internitos y de los residentes no hacen eso. ¿Y el paciente qué te trae?
Aquí en Bolivia se ve, y en todo el mundo se ve que te traen la famosa y más rico café del mundo, Nescafé. En el frasquito de Nescafé te traen su orina, te traen en las mermeladas Arcor. Y no es culpa del paciente, es culpa de ustedes, porque no le han indicado al paciente. El paciente no tiene por qué saber estas cosas, pero ustedes sí. El hecho de no informarles al paciente, el paciente te puede traer hasta en bolsa plástica, en una botella de Coca-Cola, porque no sabe. ¿Sí? Entonces, frasquito. Ya lo que me dijo uno de sus compañeros del otro curso: doctor, ¿puede ser tapita blanca? ¿Qué creen que le dije? Obvio. ¿Tiene algo que ver el color de la tapa? Uy. No, en este caso no. En este caso no. Dije, puede ser Susana con mariposas, pero que sea estéril. ¿Está bien? Eso se pide en una persona que ya controle y regule los esfínteres. Pero en un paciente pediátrico, sí, da en pediatría, ¿verdad? Sí, han sacado 80. Sí, la verdad. ¿Conocen la bolsa colectora? La mayoría de conocer lo que es una bolsa colectora. Los que no conocen, es nada más una bolsita que tiene un pegamento en un borde y eso se adhiere a los genitales tanto del niño y la niña. El niño no controla esfínteres. Si ustedes están dotando pediatría o tienen un paciente pediátrico, pídanles de colección en bolsa colectora. ¿Por qué? Barbijito. ¿Por qué? Porque el niño no te va a decir, mamá, quiero hacer pis. Y si no le dicen a la mamá que recoja en una bolsa colectora, va a agarrar el pañalito y te lo exprime. Es la verdad, no es lo que sucede. Eso es porque los pacientes desconocen estas cosas. Se coloca el pegamento de sesión genital, se le dice a la mamá o a la gente que esté a cargo del niño, fíjese a cada momento en que si tiene orina. Si tiene orina, saca el pegamentito, lo dobla y me lo trae a la bolsita. Nada más. Cuesta 2 bolivianos también. Bien, ahora, métodos de colección. Existen varios métodos, no es solamente lo que ustedes conocen. Chorro medio, haz chichi, primer chorrito eliminas y el segundo chorrito me lo traes. No es así. Hay varios métodos. Por ejemplo, recolectar la totalidad de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le indicas al paciente por dos motivos principales: que orine durante 24 horas y recolecte todo lo que orina durante un día entero. ¿Sí? Hay estudios y motivos por el cual se pide ese estudio. Orina de 24 horas. Cateterización vesical, ustedes han debido hacer, y si no lo han hecho lo van a hacer. ¿Qué solamente qué? La sonda Foley. Colocar sonda Foley. Aspiración suprapúbica. Cuando el paciente tiene una ruptura, una obstrucción en la uretra, más que todo en los varones se da esto, no puedes colocar y obtener la muestra. Jeringa de 50 ml, 90 grados, ombligo, la mitad de las ínfisis pubis, y aspiras. Y no hay que suturar nada, se cierra solito, sacas la agujita y se cierra solito el orificio de la vejiga. ¿Sí? Obtención del chorro medio, que ustedes ya saben esto, que es lo habitual, y los colectores pediátricos. Entonces, hay varias maneras de recolectar. Depende de la situación. ¿Está bien? Dale clic. Momento de recolección. No es como la mayoría de ustedes a veces creen, que solamente se pide en la primera hora de la mañana, la primera orina de la mañana, el medio chorrito, nada. Existen una infinidad de situaciones que solamente he colocado 2, pero existen como 20 en realidad, en diferentes horarios del día. Lo habitual es que se pida en la primera orina de la mañana, las primeras horas. ¿Por qué? Porque esa orina está concentrada de toda la noche y reúne todos los solutos, todo lo que se está metabolizando y filtrando en la orina. Eso es lo que más importante. 2, la glucosuria. Si yo soy un paciente diabético y el diabetólogo me quiere controlar realmente bien, o el nefrólogo, se le solicita eso.
toma de muestra 2 a 3 horas después de los alimentos. ¿Por qué? Porque si es un paciente que quiero ver si está regulando bien los niveles de glucosa, de glucemia, la glucemia se va a hacer efectiva en ese periodo de tiempo, 2 a 3 horas después de los alimentos. En orina, si veo que es positiva 2 o 3 o 4 cruces, indica que el alimento que está ingiriendo es muy rico ¿en qué? En glucosa, se metaboliza y se forma glucosa. Los hidratos de carbono. Aquí, lastimosamente, en Bolivia, ¿qué comen? Papa, fideo y papa, pollo, exacto. Pollo, porque en cada esquina 20 pollos. Papa frita. Fideo y papa. Es lo único que comen, se come aquí. Papa, fideo, pollo. Hidrato de carbono puro. El paciente diabético va a tener con certeza hiperglucemia después de la ingesta de los alimentos. Y con la toma de muestra de 2 a 3 horas después de la orina se ve los niveles. ¿Y eso para qué? Para corregir con la insulina. Urobilinógeno. Si el paciente tuviera una patología de la vía biliar, está hemolizando, el colédoco está obstruido, dilatado, estrenosado, lo que sea, le pido esto a primeras horas de la tarde y veo la cantidad de urobilina de esos pigmentos que se están encontrando en la orina. Me sugiere, para hacer control, algunas horas en el día. Y las indicaciones que ustedes tienen que hacerle a todo paciente son estas. Si yo les pido a ustedes, principalmente a las mujercitas, señora, ¿sabe qué? Va a ir a su casa antes de traerme la muestra, cómprese un jaboncito neutro, sin perfume, sin colorcito, blanquito, neutro. Vaya al baño, se higieniza. Primer chorrito lo elimina, segundo chorrito los deposita en el frasquito de tapa roja, blanca si quieren. Tiene media hora para traérmelo. ¿Por qué es media hora? Y aquí me peleo mucho con los bioquímicos. Con muchos bioquímicos. Si me entiende, el que entiende, entiende. Con muchos bioquímicos. ¿Por qué? Porque los bioquímicos piensan de que se puede analizar la orina todo el día, y no es así. Si yo dejo mi muestra, tienes media hora desde el momento en que tomo la muestra para analizar. No se puede quedar ahí en la mesita, en el mesón del laboratorio, 1 hora, 2 horas, 3 horas. No me sirve. Si mi paciente vive en Vinto y mi consultorio está aquí, no me sirve que traiga, que demore más de 45 minutos. No me sirve. El buen examen de orina, no cualquier examen de orina, el buen examen de orina. Se le dice, ¿sabes qué? Si vives tan lejos, si vives en Munanta, en Tiraque, que está a 140 kilómetros de aquí, venite hasta aquí al consultorio, prestate el baño, haces chichi y tengo que entregarte el resultado en media hora. ¿Por qué? Porque analizar el examen de orina no toma ni 10 minutos. Ni 10 minutos. Y aquí en Bolivia tú dejas un examen y te entregan en 3 días. Ni 10 minutos toma, gente. Por eso a los estudiantes les toman el pelo. Les dicen cualquier cosa. Ni 10 minutos. Porque el que sabe, sabe. Y el que sabe, exige. Y el que no sabe, sigue con infección urinaria durante 2 o 3 días hasta que tengas el resultado. ¿Sí? Entonces se le dice jabón neutro, te secas, dejas la muestrita y me lo traes. Y esto es importante. Rotularla. Señora, ¿sabe qué? No se olvide colocar el nombrecito, la hora y la fecha. ¿Sí? Porque después no sé quién va a hacer. No recoger 3 días antes, 3 días después del periodo menstrual. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque va a dar una fase madura. Exacto. Si la mujercita está en su periodo 3 días antes, 3 días después, te va a dar falsos positivos de hematuria, que es sangre en la orina. Y te puede hacer pensar cualquier patología que tenga hematuria. ¿Sí? Entonces, 3 días antes no y 3 días después nada.
Si piensas que tienes tú, ni modo, aguantate, o tómate antibiótico en forma profiláctica. ¿Está? Y aquí llegamos, otro estudio. La orina de 24 horas. Así como este amiguito que tengo acá, con tapita blanca, miren, con tapita blanca. Pueden recolectar la orina. ¿Y cuáles son las indicaciones que se le dice al paciente para que recolecte una orina de 24 horas? Cálculo del clearance de creatinina en orina de 24 horas, que es lo mismo que decir estimado del filtrado glomerular en orina de 24 horas. 2. Cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Esas son las dos indicaciones en las cuales se pide este estudio. ¿Está bien? ¿Qué se le dice al paciente? Mañana a partir de las 8 de la mañana, la primera orinita recolectas. ¿En qué envase, doctor? Vas a comprarte botellas plásticas de agua natural, no mineral, no gasificada, obviamente no gaseosas, agua natural. Ahí haces el chichi todas las veces que hagas durante 24 horas, hasta incluir el día siguiente, la primera orina, recolectas también, y cada vez que recolectes lo tapas y a la heladera. ¿Sí? Es la única orina que sirve refrigerarse. Si a ustedes les piden refrigerar su examen de orina para un examen rutinario, no sirve. No sirve. ¿Está bien? Y se le indica esto, que es lo importante. No se te ocurra tomar más cantidad de líquidos o menos cantidad de líquidos. Toma la misma cantidad que tomas habitualmente. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan de que el hecho de tomar más líquidos es mejor, van a limpiar su cuerpo, van a traer más muestras. Me puedes traer 20 galones, media botellita, lo que te orines habitualmente. Penal. Cambia. Y el examen de orina desde ya implica estos 3 estudios: examen físico, químico y el estudio del microscopio de sedimento. Acá está mal el examen físico. ¿Por qué creen? La densidad no se ve ni se mira, ¿verdad? La densidad es otro examen químico, no es físico. Entonces el examen físico solamente comprende color y aspecto. Colores de la huipala, del arcoíris, si ustedes quieren llamar también así, existen. Y cada color te sugiere o te diagnostica una patología. El color normal es este, ustedes ya saben, color ámbar le llaman acá, amarillo cristalino, transparente y demás. Eso es normal. Cuando estás rojito como acá, como decían allá, hematuria. Hematuria. Pero se necesitan más de 100 eritrocitos por campo o glóbulos rojos por campo. Más de 100 glóbulos rojos por campo para que se vuelva rojo y tú veas rojo. ¿Qué puede deberse que también esa coloración roja? Desde ya, patologías renales, alimentos. La remolacha, ¿a quién no le gusta la remolacha? La beterraba. Esas cosas, alimentos que tengan pigmentos. ¿Sí? Negra, ¿tú orinas así? Estoy orinando Coca-Cola, te asustas, ¿verdad? Imagínense orinar negro, oscuro. Igual ves, penal, cuando tienes orina así oscura, negra, como el petróleo o la Coca-Cola, puede ser que tengas hasta un 90% esta patología, la alcaptonuria, que es una alteración cromosómica que da alteraciones neurológicas, del crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. Verde. ¿No te estás volviendo qué? Hulk. No, no te estás volviendo Hulk. Ni tampoco Grinch. Ni Shrek. No, nada de eso. Sucede que tienes una infección urinaria fuerte por pseudomonas. Y en algunas situaciones la orina verde es también por otro bicho, otro germen. Que cuando el novio de las niñas les dice:
voy a ir a jugar fútbol, voy a ir a estudiar, voy a ir a la biblioteca. Regresa, está con la pareja, en relaciones, y al día siguiente la niña orina verde. ¿Qué creen que es? Es esto. O sea, ya saben, cuando el novio les diga o la pareja les diga, estoy yendo a jugar fútbol, anda al baño después y antes de apretar el botoncito, jalar la palanquita, ve qué color está tu orina. Si orina verde, felicidades, niña. Felicidades. Son 3. ¿Verdad? Es la verdad. Es la verdad. Colúricas, patologías hepáticas. Habitualmente cuando un paciente está deshidratado, no tomas líquido todo el día, orinas y te duele. Habitualmente. Te molesta la orinar. ¿Por qué? Porque la orina está llena de sedimento. Y la orina que a veces es como el té cargado. Ese té París que toman aquí. Ese té bien colorado, ojito, lo mismo. Solamente porque te falta líquido. Y es un indicio de qué? De deshidratación, no de patología hepática, sino te falta líquido, nada más. Ahora, en cuanto al aspecto, miren, es esto. Limpio, transparente, bla, 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 bla. Pero en situaciones ya patológicas se torna así. Piúrico, blanquecino, lechoso, maloliente. Feo, como la leche. Así se orina. Principalmente los adultos mayores, así de 75 años, 80 años, los adultos mayores ya orinan esa cantidad así, turbio. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de tener sed. No toman líquido los adultos. Así como pierden horas de sueño, están despiertos casi toda la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, no toman líquido. Y a veces cuando les da una ITU, tienen esas características así espesas. ¿Sí? Miren este pacientito. ¿Sí? Qué lindo, ¿verdad? Ese era un paciente nuestro en el centro de diálisis. Ya falleció hace un par de años atrás. Y yo llegué a la clínica y la doctorita me dice, doctor, venga a ver esto. Se asustó, les llamó mucho la atención a las licenciadas y a la mediquita. ¿Qué vio? Que el paciente, abuelito, tenía en su bolsa colectora orina color púrpura. Púrpura. Y apagabas la luz y brilla. Sí, es refringente, sí, brilla. Sí. Si tú orinas así, pues así. Bonito. De verdad, ¿cómo se llama ese lugar en Finlandia donde ves la aurora boreal? La aurora boreal. Dibujas una aurora boreal en la noche. Se asustaron, le tomaron muestra de acá. Yo le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué? Le tomé muestra, doctor. ¿Qué? Miren. Jamás. ¿Por qué? Obviamente que si desconoces te llama la atención y piensas que es una infección y quieres estudiar, que se ha tomado algún medicamento, se ha envenenado, algo está pasando. No es así. Esta orina color púrpura y que brilla en la oscuridad se da en pacientes que están en diálisis, sondados crónicos, que utilizan sonda vesical mucho tiempo sin recambiarla, y que esta sonda vesical se coloniza. Ven acá este color acá, este sedimento se ha colonizado. Es como que si ustedes tienen en la casa una manguera para regar el jardín, conectada siempre ahí al grifo, lo cortan un pedacito, van a sacar un gel dentro, ahí adentro, es como moco, es lo mismo, se coloniza. No implica infección urinaria, sino colonización de bacterias que están en la vía urinaria, que dan esa coloración, esa pigmentación, y solamente se da en pacientes renales crónicos en diálisis y sondados crónicos.
Lo que va a la pregunta. Me dijeron de que han colocado sonda vesical. Seguramente también algunos han retirado sonda vesical. Seguramente, espero que sí. Pregunta. ¿Con qué frecuencia o qué tiempo de plazo tiene o duración tiene la colocación de una sonda vesical? ¿Cada cuánto tienen que hacer cambiar? ¿Se pueden equivocar? No tengan miedo, gente. 7 días. 7 días. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Un día? No, imagínate que al día siguiente te tengas que buscar otra vez. No, gracias. 2 semanas, gente. Acuérdense toda su vida. ¿Por qué? Porque les va a tocar hacer ustedes eso. Cuando estén haciendo su internado, donde vayan, y si van al campo, peor todavía, porque la gente del campo que tiene problemas de próstata, se hacen colocar sondas y van a la guardia, a las postas donde ustedes van a hacer sus rotaciones, a que les saquen. Y ustedes tienen que decir, han pasado 2 semanas desde que se ha colocado, sí o no, sí, listo, te puedo retirar. Ha pasado 3 semanas, se ha sobrepasado, te saco. Tengo una semanita, no, todavía te sirve, sigue utilizando 7 días más. 2 semanas de colocación, se retira y se da antibiótico como profilaxis para evitar las infecciones urinarias. ¿Sí? Examen químico. Eso es lo que ustedes han hecho con bioquímica práctica, con las tiritas y demás cosas. Miren, glucosa no contiene, no tiene. Y si tiene, es como les dije, más de 180 miligramos por decilitro en sangre, ya se te positiviza. Entonces, si tienes glucosuria, si tú has ido a hacerte un control rutinario o examen de orina y te sale positivo, pensá que ya tienes diabetes o una hiperglucemia. Cetonas negativo, decíamos, es negativo los cuerpos cetónicos, es una complicación de la hiperglucemia. Pero puede ser también personas que hagan ayuno intermitente, quieran bajar de peso, hacer sus ayunos intermitentes, que sean bulímicas, que coman y vomiten, o quieren tomar alcohol. Entonces, hay que saber diferenciar, porque no es solamente decir cuerpos cetónicos, cetosis diabética, no. Puede ser que sea tan borracho el paciente, alcoholizado, que le guste vomitar, o que no quiera comer. ¿Sí? Proteínas, esto es importante. Tu riñón tiene la capacidad de filtrar proteínas hasta máximo 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Si tú le das más de esas proteínas, tu riñón va a empezar a filtrar, sí, va a aparecer 160, 180, 200. Pero en algún momento, esa membranita que filtra las proteínas se va a lesionar y vas a tener daño renal. Ya lo que decía, personas que utilizan creatina, whey proteins, batidos, creatinina en la academia, ya han visto, de aquí han ido, ¿no? Han visto a ese muchacho fue el otro grupo que se tenía que trasplantar. Se ha trasplantado y ayer. ¿Todo bien? Está bien, por suerte, chicos. 20 tantos, 24, 25 años, el Brian. En diálisis 3 años, ¿por qué? Por consumir esas cosas. No les aconsejo. Llegamos a lo que es la densidad. La densidad de la orina oscila entre estos dos valores, 1010 a 1020. Saber la densidad de la orina es importante. ¿Por qué? Porque te puede indicar o sugerir algunas cosas. Una densidad mayor a 1020 te habla de que el paciente está deshidratado, la orina está muy concentrada, o que tiene diabetes mellitus. Una densidad baja, menor a 1010, eliminación de sustancias que está filtrando demasiado. Hay algo que ha pasado en tu membrana de filtración que deja pasar las cosas, o que tiene enfermedad renal crónica, incluso diabetes insípida. Solamente saber ese dato, obviamente no te confirma, pero te sugiere, y como médico tienes que agarrar otros laboratorios
para decir sí, él tiene una diabetes mellitus o diabetes insípida. En cuanto al pH, el pH de la orina oscila entre 4 a 8. Habitualmente la orina de ustedes es ácida. Al ser ácida no permite el ingreso de ¿qué? De gérmenes. Pero en situaciones patológicas y fisiológicas se puede tornar alcalino. 10, 15, 20 de pH. Y eso es ¿qué? Ingreso libre ¿a qué? A los gérmenes. De ahí que las mujercitas cuando se estresan les da ictus. ¿Por qué? Porque cambian el pH de la orina. Gente que toma sus medicamentos, sus infusiones, sus mates de hierbitas y demás cosas, cambian el pH de la orina y les da infección urinaria. La mujercita puede llegar a tener hasta 3 infecciones urinarias en el lapso de un año. Hasta 3. Más de 3 ya es patológico y hay que buscar el origen de por qué tantas veces se está teniendo en el lapso de un año. ¿Sí? Lo más importante. Lo más importante. Nitritos. Los nitritos son negativos. No existen. Si te dicen nitrito positivo, es infección de la vía urinaria. Eso es lo que te dice infección. No existe otra cosa. No hay nada más. Solo los nitritos. No hay otra célula. No. Nitritos. Si dicen nitritos negativos, por más que la paciente tenga síntomas, no es ictus, pero en el examen de orina. ¿Se entiende, verdad? Yo puedo tener disuria, poliaquiuria, tenesmo, bla, 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 bla. Pero me hago mi examen de orina y dice negativo nitritos. No es ictus por laboratorio, pero puede ser ictus sintomatológica, clínica, no laboratorial. ¿Se entiende, verdad? Bien. Bilirrubina, negativo. Patologías obstructivas de vía biliar. Urobilina también nos indica que hemólisis. Tienes una anemia hemolítica. Miren, tienes urobilina positiva, 2, 3 cruces, y estás hablando así como si nada. Estás desangrándote por dentro. Estás muriendo por dentro. Solamente saber eso ya nos indica eso. Lo mismo que la hemoglobina. No contiene la orina hemoglobina. Y si contiene, también estás hemolizando. Estás destrozando por dentro. Pero hay mucha gente que dice, ¿tienes hemoglobina? Tienes un poquito de sangre en la orina, nada más. Está mal. Cambiamelo esto. Y llegamos casi a lo último. El examen citológico. El citológico vamos a buscar células. A la microscopía y cristales y otros elementos. Glóbulos rojos, hematuria, no contiene. Lo normal de glóbulos rojos de 3 a 5 por campo. 3 glóbulos rojos a 5 por campo isomorfos. ¿Qué significa la palabra isomorfo? Con forma normal o conservada. Eso es lo normal, 3 a 5 por campo isomorfo. Pero si te dice el reporte del examen de orina, un eritrocito dismórfico, dismórfico implica deforme. Te está sugiriendo que el paciente tiene una glomerulopatía, un problema en el riñón. ¿Sí? Una patología renal. 1 es suficiente. Cilindros. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son el acúmulo de ¿qué? De proteínas, células, material ajeno a la vía urinaria, si ustedes quieren llamarlo, que se junta y forma unos tubitos, unos cilindros. Existen una infinidad de cilindros que vamos a ver más adelante y que la presencia de un cilindro ya te sugiere o te da el diagnóstico de una patología. Solamente interpretar la presencia de un cilindro te sugiere patología. Dale clic. Llegamos a esto. Glóbulos rojos. Los eritrocitos son así. A ver.
Como este, así redondito, bonito, con su núcleo dentro. Eso es isomorfo. Dismórfico sería como este, que le falta un pedacito, que está doblado, como este de aquí, como este de acá, que no tiene la forma regular. Si yo veo esto, digo al paciente, ven, te voy a revisar porque te voy a estudiar porque tienes una glomerulopatía. Solamente sabiendo que el dismorfismo en los glóbulos rojos ya te indican patologías renales. ¿Sí? Leucocitos, glóbulos blancos, o también llamados ¿qué? Piocitos. Estos glóbulos blancos son de 5 a 10 por campo. Nada más, 5 a 10 por campo. Cuando están más de 10, sugieren dos cosas. Sugieren, no indican, inflamación e infección. Sugieren. Yo voy a corroborar si dice 20 leucocitos por campo, nitritos negativo, no es infección, es una inflamación de la vía urinaria. 2 leucocitos por campo, un nitrito positivo, infección urinaria. ¿Sí? Inflamación e infección. Ahí. Cambiar. Epitelio. Células de descamación de cualquier segmento de la vía urinaria, sea alta o baja. Parénquima renal, uréter, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra. Solo indica que está repitelizándose, se está descamando. No es patológico. Salvo que te diga abundante cantidad, excesiva cantidad de células de epitelio de transición, redondas, planas, etcétera, etcétera. Ahí te indica que hay mucho recambio. Algo está pasando con ese epitelio de esa zona que está cambiando mucho. Puede ser que sea una displasia, un tumor, un cáncer. ¿Sí? Abundante cantidad. Cilindros, llegamos a los cilindros. Los cilindros son estos. No sé si se fijan, pueden ver. Son como tubitos. Esas cositas como gusanitos transparentes son cilindros. Y en este caso son cilindros hialinos. Estos cilindros hialinos, basta uno que te reporte en el examen de orina y tú puedes decir esto. El paciente puede tener síndrome nefrótico. O puede estar utilizando ¿qué? Muchos diuréticos. ¿Sí? Entonces, si me reporta, yo sé reconocer e interpretar, principalmente el síndrome nefrótico se da en niños. Si llevas a un niño porque tiene una ITU, mujercita, y te reporta un cilindro hialino, señora, tengo que estudiarle a su hija. ¿Por qué? Porque posiblemente tenga un síndrome nefrótico. Pero si no sé reconocer, identificar y no me acuerdo, ¿qué es, señor doctor? ¿Qué es un cilindro hialino? Dice ahí positivo. No, no es nada, vaya a su casa. Una semana después, señora va a aparecer así, hinchada, con proteínas y en diálisis. Por eso es la importancia de reconocer, interpretar el examen de orina. Cilindros granulosos, importantísimos. ¿Por qué? La presencia de un cilindro granuloso, que es este, con muchos granitos, te indica enfermedad renal crónica o patología renal aguda. Soy hipertenso, diabético de hace 10 años atrás. Me hago un chequeo general, cilindro granuloso. Felicidades, vas a dializar porque tengo un problema renal crónico. Si sé interpretar, y si no sé interpretar y reconocer, felicidades, te vas a morir en 2-3 días, o un mes, o un año, te mueres, porque no has ido a dializar, porque necesitabas dializar. Cilindros serios, estos como gusanitos. A estos nos gusta a nosotros, a los nefros, ver este cilindro. ¿Por qué? Porque nos indica que el riñón otra vez está empezando a funcionar. Me explico. Paciente que está en terapia intensiva con insulina positiva, que no orina nada, cero, por cualquier motivo, se le hace cateterización vesical o punción vesical suprapúbica, se le saca una muestra de orina, lo que tenga, se analiza y si se encuentra esto,
tu riñón otra vez está queriendo empezar a formar orina. Esto nos gusta ver a nosotros en UTI, en terapia intensiva. Y si no vemos, ni modo, diálisis. ¿Sí? Cilindros, hay muchos cilindros, les dije, y esos son mínimos los que he presentado aquí en la diapositiva. Cilindros epiteliales, NTI, NTT. ¿Qué es NI o NTT? Necrosis tubular isquémica y necrosis tubulotóxica o medicamentosa. Cilindros eritrocitarios por glóbulos rojos que sean dismórficos, que se han acumulado en forma de un cilindro. Felicidades, tienes lupus, mujercita. Sí. Por eso, si ustedes se hacen hacer examen de orina porque están en edad fértil y el lupus da en edad fértil a las mujercitas, te indica un cilindro eritrocitario, tienes lupus. Hasta ahí llegaste. Pero si no sé, se complica la vida, ¿verdad? Y el último, cilindro con inclusión lipídica, así como grasita, una mancha blanca. Síndrome nefrótico, se ve en los niños. Cuando el niño viene la mamá al pediatra, el niño hinchado, edematizado, no orina, orina como la Coca-Cola, síndrome nefrótico. Cuando vemos esto, se da diagnóstico 100% seguro. Ya como unas dos creo que nos quedan nada más. Cristales, lo que a todo el mundo le gusta ver, por lo menos a mí me gustaba ver cuando estaba en la residencia, cristales. Estos cristales son de una infinidad de sustancias. Las principales, ácido úrico, calcio. ¿Por qué ácido úrico? Porque es el principal componente de los cálculos renales y el oxalato de calcio. La presencia de cristales es normal en una orina, no indica patología, no indica que tienes cálculos, no. Salvo que te indique, se observa o se identifica abundante cantidad de cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, de pigmentos de urobilina, etcétera, etcétera. Abundante. Si te dice abundante, te sugiere que el paciente no está tomando líquido y que está, ¿qué?, concentrando en su orina estos cristales y que puede ver la formación de cálculos, microlitos. Pero si te dices regular o escasa cantidad, no indica nada. Me he comido mucha picaña, un asado tremendo y tengo cristales de ácido úrico. No indica nada. Pero la abundante cantidad sí es patológico. Te sugiere que hagas otros estudios para confirmar la presencia de cálculos o no. Nosotros el magnesio y amonio es como aquí.